Libro séptimo. Capítulo 1. De la virtud heroica y divina, y de la continencia y sus contrarios. En el capítulo primero propone 3 diferencias de vicios: malicia, disolución y brutalidad, y 3 maneras de virtudes que le son contrarias: a la maldad la virtud, a la disolución la continencia, a la brutalidad una que no hallándole nombre propio la llama virtud heroica y divina. Y todo esto es lo más subido de quilate, lo uno en maldad y la otra en perfección. Y por esto dice que tales cosas como estas se hallan raramente entre los hombres. De la bondad verdad dice: ojalá tanta la dijese de la extrema malicia, que ya por nuestro mal tanto en el mundo va creciendo. Tras esto habemos de proseguir adelante poniendo otro principio, que de las cosas de que en lo que toca las costumbres habemos de huir, hay 3 diferencias: maldad, disolución, bestialidad o brutalidad, y que los que a las 2 de estas son contrarias son cosas entendidas, porque a la maldad es contraria la virtud y a la disolución lo que llamamos continencia. Pero para la brutalidad diría alguno que cuadra mucho la virtud que excede a los hombres para contrario, y es heroica y divina, como Homero dijo de Héctor, introduciendo a Priamo que lo lloraba de esta suerte: por extremo era bueno este valiente, ni hijo de mortales parecía, sino de dioses altos descendiente. De manera que si, como dicen, de hombres se hacen divinos por llegar al extremo de virtud, tal hábito como aquel sería cierto el contrario de la brutalidad, porque así como la bestia no tiene vicio ni virtud, así tampoco Dios, sino que la bondad de Dios es cosa de mayor quilate y valor que la virtud, y el vicio de la fiera es otro género de vicio, y como es cosa rara hallarse un varón divino entre los hombres, como acostumbran decir los espartiatas, cuando mucho quieren alabar a uno, es un divino varón, dicen. De la misma manera dicen que es cosa rara hallarse un hombre de bestiales condiciones, y señaladamente se halla entre los bárbaros. Algunas cosas de estas acaecen también entre los hombres, o por enfermedades, o por golpes desastrados. A los que por sus vicios, pues, de esta manera exceden a los otros hombres, solemos les poner este nombre de brutales. Pero de este hábito de virtud heroica habremos de hacer alguna mención en lo de adelante, y del vicio ya está dicho en lo pasado. Habemos pues de tratar de la disolución, del vicio del hombre afeminado, y de la lujuria o regalo vicioso, y también de la continencia y perseverancia en la virtud, porque ninguna de estas la habemos de juzgar por hábito de la virtud ni del vicio, ni tampoco por cosas de género diverso. Habemos pues de demostrar su naturaleza como la hemos hecho en todo lo demás, proponiendo al principio las cosas más claras y entendidas, y también algunas dadas y dificultades. Proponemos pues señaladamente las cosas más puestas en opinión acerca de estos afectos, y si no lo que más pudiéremos, y propio fuere de ellos, porque si soltáremos lo que causa dificultad, y quedare en limpio lo que tiene probabilidad, quedará bastantemente demostrado. La continencia pues y la perseverancia parecen ser cosas virtuosas y dignas de alabanza, pero la disolución y afeminación de ánimo viciosas y dignas de represión. Y un mismo es continente y perseverante en el discurso de razón, y el mismo que es disoluto es también inconstante en el discurso de razón. Asimismo, el disoluto, pues se entiende que son vanos sus deseos, no se dirá que los sigue conforme a uso de razón. Y al que es prudente todos lo tienen por continente y perseverante, pero al que es continente y perseverante unos lo tienen cualquiera que él sea por prudente, y otros no a cualquiera que tal sea lo juzga por prudente. De la misma manera, a cualquier disoluto lo juzgan por incontinente, y a cualquiera incontinente por disoluto, confundiendo el un vocablo con el otro. Otros dicen que son vicios diferentes. Del prudente también unas veces dicen que no puede ser incontinente, y otras que algunos que son prudentes y prontos son con todo eso incontinentes. Llámanse a sí mismo incontinentes en el enojo, y en las honras, y en el interés. Esta es, pues, la suma de lo que se ha propuesto. Capítulo 2. En que se disputa cómo uno, teniendo buena opinión de las cosas, puede ser incontinente. Ha dicho en el capítulo pasado que el disoluto no obra conforme a uso de razón, pues se entiende al revés de lo que obra. Sobre esto mueve una dificultad, y prueba que se puede obrar mal sin ignorancia, por ser uno de ánimo flojo en resistir, y después pone la diferencia entre el continente y el templado, que consiste en la fuerza y rigor de los afectos.
los cuales en el templado son moderados y fuertes en el continente. Preguntará alguno por ventura cómo se compadece, que uno sienta bien de las cosas, y con todo eso sea incontinente. A esto responden algunos que el que tiene ciencia de las cosas no puede ser incontinente, porque sería cosa ajena de razón y fuerte, como Sócrates decía, que estando presente la ciencia otra alguna cosa venciese, y llevase al hombre tras sí forzado como esclavo, porque Sócrates muy de veras argumentaba contra la razón, queriendo probar que no había incontinencia, porque no había ninguno que a sabiendas obrase al revés de lo que era mejor, sino por ignorancias. Esta razón, pues, es contra lo que se ve por experiencia, y así conviene disputar de este afecto. Si por ignorancia acaece, ¿qué manera es esta de ignorancia? Cosa, pues, es cierta y manifiesta que el incontinente, antes de caer en su incontinencia, tiene por cierto que hacer aquello tal que después hace. No es cosa que conviene, pero hay algunos que parte de esto conceden y parte de ello niegan, porque confiesan no haber cosa más poderosa que la ciencia, pero que hay alguno que obre al revés de lo que entiende ser mejor, esto es lo que niegan, y por esto dicen que el incontinente, por no tener ciencia sino opinión, es vencido de los deleites. Pero si opinión es y no ciencia la que tiene, y el parecer en contrario no es fuerte sino flaco y remiso, como acontece a los que están en duda, será este tal digno de perdón por no perseverar en ellas contra los fuertes deseos. Pero la maldad no es cosa digna de perdón, ni cualquier otra cosa de las que se reprenden. Diremos, pues, que las hace resistiendo en contrario a la prudencia, porque ésta también es muy poderosa, pero esto también es cosa ajena de razón, porque sería uno juntamente prudente e incontinente, y ninguno habrá que diga ser de hombre prudente hacer voluntariamente las cosas que son malas. A más de esto, ya está arriba demostrado que la prudencia es virtud activa, porque el prudente consiste en las cosas íntimas, y estando ya de todas las demás virtudes adornado. Asimismo, si el ser uno continente consiste en tener fuertes y malos los deseos, no será el hombre destemplado continente, ni el continente templado, porque ni el tener fuertes los deseos es de hombre templado, ni el tenerlos malos, pero conviene que lo sea, porque si los deseos son buenos, malo es el hábito que los impide y no deja seguirlos, de manera que no toda continencia será buena, pero si son flacos y no malos, no son nada ilustres, ni tampoco, si son malos y remisos, son cosas de tomo. Tampoco es cosa insigne la mala continencia si en toda opinión hace perseverar a uno, como si le hace arrimarse a una opinión falsa, y si de toda opinión la incontinencia aparta, también habrá alguna incontinencia buena, como aquel Neoptólemo de Sófocles, en la tragedia Filoctetes, es digno de alabanza por no haber perseverado en los consejos que Ulises le había dado, por la pena que sintió de ver que le había mentido. Asimismo, la razón sofística que miente es una perplejidad porque los sofistas, por quererse mostrar poderosos en el disputar, redarguyendo cuando ellos procuran de concluir las cosas fuera de opinión, hacen que aquel tal discurso se vuelva perplejidad de ánimo, porque está como atado el entendimiento, cuando no quiere dar crédito a la conclusión, por no satisfacerle lo que se ha concluido, y pasar delante no puede, por no saber cómo ha de satisfacer al argumento. Hay, pues, una razón por donde parece que la imprudencia, junto con la incontinencia, será virtud, porque este tal, por su incontinencia, hará al revés de como entiende, y pues cree ser lo bueno, malo y cosa que no conviene que se haga, hará lo que bueno sea, y no lo que fuere malo. Asimismo, el que por persuasión de otro hace y procura las cosas de deleite, y las escoge, parece que será mejor que no el que no las hace por discurso de razón, sino por incontinencia, porque aquel tal más fácilmente se puede remediar, si hay quien lo persuada de lo contrario. Pero al incontinente cuadrable aquel vulgar proverbio que decimos, ¿qué necesidad tiene de beber el que le da la agua a la garganta? Porque si no estuviese desengañado de lo que hace cuando le persuaden al contrario, cesaría. Pero teniendo entendido lo contrario, con todo eso no menos lo hace. A más de esto, si en todas las cosas hay incontinencia y continencia, ¿cuál diremos que es el verdaderamente incontinente? Porque no hay ninguno que caiga en todas las incontinencias, y decimos que hay algunas que lo son de veras. Estas dificultades, pues, se ofrecen, de las cuales algunas conviene desatar, y con las demás no hay que tener cuenta,
porque el soltar la duda es el hallar la verdad. Capítulo 3. De cómo acontece ser uno incontinente, entendiendo ser malo lo que hace. El capítulo pasado ha propuesto ciertas cuestiones curiosas y contemplativas que se ofrecen disputar en esta materia de la continencia, y ha dicho cómo unas es bien tratarlas y otras son de tan poco momento que es mejor dejarlas. Ahora disputa la cuestión primera, si es posible que uno sea incontinente entendiendo lo que hace. Después disputa en qué géneros de cosas se dice uno continente o incontinente. Terceramente, si es todo uno o son cosas diversas, continencia o perseverancia. Todas estas cuestiones son contemplativas y curiosas, pero para el fin de la felicidad no importan mucho. Primeramente, pues, habemos de disputar si obran los incontinentes entendiendo lo que hacen, o si no entendiendo, y si entendiendo, de qué manera lo entienden. Tras de esto, ¿en qué género o calidades de cosas habemos de decir que consisten el incontinente y el continente? Quiero decir si en todo regalo y en todo género de pesadumbre o particularmente en algunas. Terceramente, si el continente y el perseverante son una misma cosa o son diversos. Y de la misma manera de todas las demás cosas que son anexas a esta consideración. Es pues el principio de nuestra disputa, si por ventura consiste el ser uno continente o incontinente en ejercitarse en tales o tales cosas, o en ejercitarse de tal o tal manera. Quiero decir, si por ventura viene uno a ser incontinente solo por ejercitarse en tal manera de cosas o no, sino por lo uno y por lo otro. Tras de esto, si por la ventura la incontinencia y la continencia consisten en todas las cosas o no, porque el que del todo es incontinente no se ejercita en todo género de cosas, sino en aquellas mismas que el disoluto. Ni tampoco se dice incontinente solo por tratarlas, sea de cualquiera manera, porque sería lo mismo la incontinencia que la disolución, sino por tratarse en ellas de tal particular manera, porque el disoluto déjase vencer en los pasatiempos voluntariamente, pareciéndole que es cosa que conviene siempre gozar de la presente dulzura, pero el incontinente no le parece que es bien hacerlo, y con todo eso lo hace. Para lo que toca, pues, a nuestra razón, todo es uno decir que tienen opinión verdadera de aquellas cosas en que son incontinentes o que tienen ciencia, porque algunos que tienen opiniones no dudan de ellas, sino que les parece que lo entienden muy bien y por el cabo. Pues si por creer más, remisamente los que tienen las opiniones que los que tienen ciencia obran al revés de como entienden, no habría diferencia de la ciencia a la opinión, porque algunos no menos crédito dan a las opiniones que tienen que otros a las cosas que saben, como Heráclito lo dice claramente. Pero ¿por qué saber una cosa se dice de dos maneras? Porque el que entiende la ciencia, aunque no use de ella, se dice que la sabe, y también el que se sirve de ella habrá diferenciar del entender y no considerar, y no considerando hacer lo que no conviene, al entenderlo y considerarlo. Porque hacer lo que no conviene, entendiéndolo y considerándolo, parece cosa fuerte y ajena de razón, pero no si lo hace no considerándolo. Asimismo, pues, hay dos maneras de proposiciones. Bien puede acaecer que, aunque uno las tenga ambas, obre al revés de aquella ciencia, no sirviéndose sino de la general y no de la que se toma en parte, porque las cosas particulares son las que se ponen por obra. Hay también diferencia de esto a lo universal, porque lo universal en el mismo que dice se está, pero lo particular en la misma cosa. Es proposición universal, como si dijésemos ahora, a todo hombre le es útil la vianda enjuta, y particular como si dijésemos, este es hombre o tal a tal vianda es enjuta. Pero si esto es tal o no lo sabe, o en realidad de verdad no lo advierte. Entre estas dos maneras hay tanta diferencia que entenderlo de una manera no causa admiración ninguna, y de la otra sería cosa de admiración que acaeciese. Asimismo, el tener una ciencia a los hombres se dice de otra manera fuera de las que habemos dicho, porque en aquellos que entienden una ciencia y no se sirven de ella, vemos en el tal hábito dos diversidades, tanto que en alguna manera se puede decir que la tienen y que no la tienen, como el que duerme, y el que está furioso y también el que está borracho. De esta misma manera, pues, están dispuestos los que están puestos en afectos, porque las iras, enojos y los deseos, y concupiscencias de la carne, y las cosas de este jaez, manifiestamente alteran los cuerpos, y aun en algunos causan furias. Es pues cosa clara que los incontinentes sabemos de decir ser a estos semejantes.
Pero el saber uno bien proponer las razones de una ciencia no es bastante señal para creer que obrará bien conforme a aquella ciencia, porque aun estos mismos, cuando están en semejantes afectos puestos, hacen demostraciones y citan versos de Empédocles. Y los que ahora, de principio, comienzan a aprender, conciertan bien cierto las razones, pero aún no las entienden, porque han de arraigarse bien en el entendimiento, y para esto es menester tiempo. Habemos, pues, de entender que así como los que representan recitan ajenos pareceres, así también los incontinentes las razones de los otros. Podrá también uno en esto la causa considerar naturalmente, porque una opinión universal y otra de cosas particulares, de las cuales ya juzgué el sentido solamente cuando de estas dos, pues, una razón se compusiere, de necesidad, en lo contemplativo, ha de afirmar el alma ser así, y en lo activo ponerlo luego por obra, como si conviene gustar todo lo dulce, y esto es una de las cosas dulces, de necesidad del que pudiere, y nadie se lo estorbare, lo pondrá por obra juntamente. Pues cuando hubiere una opinión universal que prohíba el gustarlo, y otra que diga que toda cosa dulce es suave, y que esta es cosa dulce, y es esta la que manda por ser acaso tal el deseo, la una le dice, de esto has de huir, y la otra, que es el deseo, le mueve a que lo siga, porque bien puede mover por sí cada una de las partes del alma. De manera que en alguna manera podemos decir que acaece hacerse uno por la razón y opinión, incontinente, no siendo ellas por sí mismas sino accidentariamente, porque el deseo es el que contrario a la recta razón y no a la opinión. Y por esto los fieros animales no se llaman incontinentes, porque no tienen opinión universal, sino representación y memoria de las cosas singulares. ¿Cómo, pues, se suelte la ignorancia y torne a ser sabio el destemplado? Es la misma razón que del borracho y del dormido, y no es propia de este afecto, la cual razón habemos la de entender de los que tratan la fisiología y naturaleza de las cosas. Y pues la última proposición es opinión del sentido y propia de los negocios. Está tal, el que en afecto de intemperancia puesto está, o no la tiene, o de tal suerte la tiene, como si aquel su tener no fuese saberla, sino decirla solamente, como el borracho, versos de Empédocles recita, y porque el término menor ni es universal ni parece pertenecer a la ciencia, como el universal. Y así parece que acaece lo que Sócrates inquiría, porque la intemperancia no parece que acaece estando presente la que es propia y verdadera ciencia, ni esta tal ciencia se turba con este tal afecto, sino la que consiste en el sentido. De la cuestión, pues, si el intemperante obra sabiendo lo que hace, o si no, y si sabiendo, de qué manera sabiendo, baste lo tratado. El ingerir Aristóteles las reglas de lógica con la materia moral me fuerza a que lo que los ignorantes en lógica no entenderán, lo declare brevemente. Consta, pues, un discurso de razón, que llaman silogismo, de dos proposiciones y una conclusión que de ellas se colige. Ya la más general y que comprende más universales sentencias, llámala Aristóteles primera proposición y primer término, y a la que ya particulariza, postrera proposición y postrer término, como si decimos, con cualquier bueno y virtuoso es bien tomar amistad, y pues éste es bueno y virtuoso, bien será tomes amistad con él. Aquella sentencia general es primera proposición, la otra que ya particulariza, y dice que éste es tal, es la última proposición, y de ambas se colige la conclusión que conviene tomar amistad con aquel tal. Pocas veces, pues, se yerran las consultas por falta de aquellas primeras proposiciones generales, porque no son muchas, y como hablan en general, déjanse entender. Pero acerca del particularizar suele haber engaño, y por esto dice bien Aristóteles que saber las proposiciones generales y no particular no es saber perfecto. Capítulo 4. En que se disputa si hay alguno del todo incontinente, o si todos los que lo son en parte, y si alguno del todo lo es, en qué género de cosas lo es. En el capítulo pasado propuso Aristóteles tratar ciertas cuestiones acerca de la continencia, y trató las que habemos visto. Ahora disputa si hay alguno que en todo género de vicio sea incontinente, y así divide los deleites en unos de cosas necesariamente obligatorias, como es el comer y beber para vivir, y otros de cosas voluntarias, como son los que proceden de las honras, y declara como incontinente, así absolutamente dicho, se entienden los deleites corporales.
pero con aditamento incontinente en el desear honras o haciendas bien se dirá. De modo que el incontinente absolutamente dicho y el disoluto en unas mismas cosas se emplean, aunque de diferente manera. Tras de esto habemos de disputar si hay alguno absolutamente incontinente, o si lo son todos en parte, y si lo hay, en qué calidad de cosas consiste. Entendido pues está que los continentes y los perseverantes, y los incontinentes y los afeminados, consisten en los deleites y pesadumbres. Pero porque de estas cosas que dan deleite, unas hay necesariamente obligatorias, y otras, en cuanto a sí mismas, voluntarias y sujetas a nuestra elección, pero que tienen en sí gran exceso. Llamo necesarias las corporales, como son las cosas de mantenimiento y carnales apetitos, y cosas semejantes que al cuerpo pertenecen, en las cuales pusimos la disolución y la templanza, y otras que no son necesariamente obligatorias, pero dignas de ser por sí mismas escogidas y estimadas, como si dijésemos, la victoria, la honra, las riquezas y otros bienes semejantes y aplacibles cosas. A los que en tales bienes como estos, contra el uso de la buena razón que tienen, quieren exceder, no los llamamos absolutamente incontinentes, sino con aditamento, incontinentes en los dineros y en la ganancia, y en la honra y en la hazaña, pero absolutamente no los llamamos incontinentes, como a personas diferentes de los que son absolutamente incontinentes, y que los llamamos así por cierta semejanza, de la misma manera que decimos el hombre que gana la joya en las fiestas del Olimpo, porque con aquella poquita de adición se distinguió el vocablo común del particular y propio. Pero con todo eso, el absolutamente incontinente diferente es de los otros, como se ve por esta razón, que la incontinencia es vituperada, no solamente como hierro, pero como especie de vicio, ora sea en general, ora en parte, pero de los otros ninguno. Pero de aquellos que se emplean en los usos corporales, en que decimos consiste ser uno templado o disoluto, el que no por propia elección busca los excesos de los deleites y huye los de las cosas tristes y pesadas, como de la hambre, de la sed, del calor y del frío, y de las demás cosas que en el tacto y gusto consisten, sino que fuera de su elección y parecer, ese tal se dice incontinente, no con aditamiento en tal o tal cosa, como lo decimos en la cólera, sino así, absolutamente incontinente, lo cual en esto se conoce, que los que se llaman disolutos, por causa de estas cosas se llaman y no por ninguna de las otras. Y por esto, ponemos que el incontinente y el disoluto se emplean en un mismo género de cosas, y también el continente y el templado, pero no ninguno de los otros, porque en cierta manera consisten en unos mismos deleites y molestias. Pero aunque en unas mismas cosas se emplean, no se emplean de una misma manera, sino los disolutos de su propia elección y voluntad, y los incontinentes sin elección. Por esto decimos ser más disoluto aquel que, sin incitarle sus deseos o sin incitarle mucho, busca los extremos deleites y huye las molestias moderadas, que no el que lo hace acosado de sus deseos reciamente. Porque, ¿qué hiciera este tal si un juvenil deseo le incitara, o alguna fuerte molestia le sucediera en la necesidad de las cosas necesariamente obligatorias? Pero por cuanto en las codicias y deleites hay unos de cosas que, en su género, son buenas y honestas, porque de las cosas suaves algunas hay que naturalmente son cosas de escoger, y otras contrarias de ellas, y otras medias, como en lo pasado dividimos, como son los dineros, la ganancia, la victoria, la honra. En todas las cosas semejantes y en las que son medias, no son vituperados los hombres ni por sufrillas, ni por deseallas, ni por amallas, sino por errar el cómo y exceder. Por esto, todos cuantos, fuera de razón, se dejan vencer o procuran alguna cosa de las que son naturalmente, y de suyo honestas y buenas, son vituperados, como los que procuran más honra de la que les conviene, o procuran para sus hijos o para sus padres, porque éstas también son cosas buenas, y los que las procuran son alabados. Pero con todo eso hay en esto su exceso, como si uno, por sus hijos, pelease contra los dioses, como cuentan las fábulas de Níobe, o como aquel sátiro que tuvo por sobrenombre Filopator, que es amador de su padre, por el demasiado afecto de amor que mostró para con su padre, porque en aquello se mostraba muy necio. En estas cosas, pues, por la razón que habemos dicho, no hay maldad, porque cada cosa de estas por sí misma es de apetecer naturalmente, pero lo que en ellas es malo y de aborrecer son los excesos. Pero la incontinencia no es de la misma manera,
porque la incontinencia no solamente es de las cosas de que no sabemos de guardar, pero es también de las que vituperamos, aunque, por alguna manera de semejanza del afecto, suelen poner el nombre de la incontinencia a las demás cosas, como cuando dicen de uno que es mal médico o mal representante, del cual así, absolutamente, no dirían que es malo. Pues así como en esto, no porque cada cosa de ésta sea maldad, sino porque tener alguna proporción de semejanza con las cosas malas se dice mala, así también habemos de juzgar de la incontinencia, que la continencia y la incontinencia, propiamente, son las que se emplean en lo mismo que la templanza y la disolución, pero de la saña se dice por cierta semejanza, y por esto lo decimos con este aditamento: incontinente en la saña, o en la honra, o en la ganancia. Capítulo 5. Como en las cosas que de su propia naturaleza no son suaves, no se dice absolutamente la incontinencia, sino otra que se llama así por cierta manera de metáfora. Por continuación de vicios y falta de doctrina, vienen los hombres a olvidarse tanto de quién son y del parentesco que tienen con Dios de donde salieron, que se vienen a tornar bestias, como nuestro celestial poeta lírico lo canta, y aún vienen a hacer cosas que en realidad de verdad las bestias no las harían, como algunos que se encarnizan tanto en la venganza, que abren las entrañas del que quieren mal y le beben la sangre del corazón, no como lo hace el lobo o la comadreja por matar la hambre natural, sino por un endemoniado odio que dentro del alma tienen recocido. Otros toman gusto de ver atarse unos con otros, como lo hacían los romanos, en las fiestas que llamaban de los gladiadores en su lengua, dignos de ser a lo menos en esto gravemente reprendidos, de que gustasen de ver perecer su propia naturaleza allí miserablemente. Otros, dejadas las viandas naturales que Dios crió para el mantenimiento del hombre, se dan a comer carnes de su propia naturaleza, lo que ni aun las bestias crueles no lo hacen, porque el león come de un becerro o de un corzo, mas no de otro león, ni el lobo de otro lobo, ni el perro de otro perro, como lo hacen los caníbales en las Indias y otras no solo bárbaras, pero aún bestiales naciones. Otros, dejando el uso natural del macho con la hembra, se dan a bestiales deleites de machos con machos, lo cual suele ser de extrema malicia, lo afirma San Pablo en la epístola que escribe a los romanos. El abstenerse, pues, de tales brutalidades, dice Aristóteles, que no se ha de llamar continencia, ni caer en ella sin continencia, sino por manera de metáfora, sino que su propio nombre es bestialidad o brutalidad. Pero por cuanto hay algunas cosas de su propia naturaleza suaves, y de estas unas sencillamente suaves, y otras particularmente para algún género, así de animales como de hombres, y otras cosas hay que de su naturaleza no son suaves, sino que, o por tener el seso lisiado, o por estar habituados a malas costumbres, o por ser de mala naturaleza de condición, las tienen algunos por suaves. En cada una de estas se puede hallar hábitos semejantes, digo hábitos y condiciones bestiales, como la de aquella mujer que dice que gustaba de abrir por medio las mujeres preñadas y comérseles las criaturas que llevaban en el vientre, como son las cosas, de que dicen que gustan algunas gentes crueles que viven cerca del Ponto Euxinio, de los cuales unos comen las carnes crudas, otros humanas, otros por hacerse mucha fiesta se dan los unos a los otros sus propios hijos a comer en los convites, o como lo de aquel tirano Falaris escribe. Tales cosas pues como estas son bestiales, otras cosas acaecen a otros por algunas enfermedades, o por furia de cabeza, como aquel que ofreció a su propia madre en sacrificio y después se la comió, o el otro siervo que se comió los hígados de otro compañero suyo. Otros hábitos malos hay que proceden de enfermedades o de mala costumbre, como el arrancarse los cabellos o comerse las uñas, o comer carbones o tierra. Asimismo el ajuntamiento de machos con machos, porque estos tales vicios a unos les suceden por naturaleza y a otros por costumbre, por haberse mal acostumbrado donde niños. Aquellos, pues, que tales cosas hacen por su mala naturaleza, ninguno cierto dirá que son incontinentes, de la misma manera que a las mujeres nadie las llamará continentes, porque en el carnal adjuntamiento no obren, pues es su naturaleza recibir, ni tampoco aquellos que por mal hábito están ya como enfermos en aquello, porque el tener cada cosa de estas ya excede los límites de la maldad o vicio, como la misma brutalidad. Y el que tales cosas tiene como estas, vencer o ser vencido, en ellas no se ha de decir absolutamente incontinencia, sino que por cierta semejanza,
como el que en lo que toca a la hazaña tiene semejante manera de afecto, no se llama absolutamente incontinente, porque todo vicio que excede, y toda imprudencia, y toda cobardía, y toda disolución, y toda terriblez de condición, o procede de brutalidad o de mal temperamento de cuerpo. Porque el que de su naturaleza es de tal condición, de que toda cosa tiembla, aunque no sea sino de un chillido de ratón, es cobarde de una brutal cobardía. Otro había, que de una enfermedad le había quedado este vicio, que tenía temor de una comadreja. Y entre los imprudentes, los que de su natural condición son ajenos de toda buena razón, y que sólo se rigen por el sentido, son brutales, como algunas naciones de aquellos bárbaros que viven lejos de nosotros, pero los que son tales por algunas enfermedades, como son la epilepsia o mal de corazón o la furia, son enfermizos. Acontece pues algunas veces que alguno solamente tenga semejante manera de afectos, pero que no sea vencido de ellos, como si dijésemos ahora que Falaris se abstuviese del deseo de comerse a algún muchacho, o de algún brutal deleite en lo que toca a la carnal concupiscencia. Otras veces acaece que no solo lo tienen, pero aún son vencidos de él. De la misma manera, pues, que vicio absolutamente dicho se entiende de aquel que no excede los límites humanos, y cualquier otro se dice, con aditamento, vicio bestial o de enfermedad, pero, así absolutamente, no se dice vicio. Está claro que de la misma manera la incontinencia, absolutamente dicha, sola aquella es que se emplea en lo mismo que la disolución humana, y que la otra se dirá incontinencia brutal o de enfermedad. Entendido pues está cómo la incontinencia y la continencia consisten solamente en las mismas cosas en que la disolución y la intemperancia, y que en las demás cosas es otra manera de incontinencia que se dice así, no absolutamente, sino por una manera de metáfora. Capítulo 6. Cómo la incontinencia del enojo no es tan afrentosa como la de los deseos, de la diversidad de los deleites y vicios de los hombres. Ha concluido y demostrado ya Aristóteles cómo propiamente hablando la conciencia y la incontinencia se dicen en los deleites, que no exceden el término de nuestra naturaleza, y que en las demás cosas no se dice sino con aditamento y por cierta manera de metáfora. Ahora hace comparación entre la que se dice propiamente incontinencia y la incontinencia del enojo, porque es cosa más acelerada el enojo y que no aguarda del todo la consulta de la razón. Y así no está tan en mano de las gentes, y también porque el movimiento de la cólera procede más de la naturaleza. Después, para mejor entender y declarar esto, torna a hacer división de los deleites. Cuán más afrentosa es la incontinencia de los deleites que no la del enojo, disputaremos ahora de presente, porque el enojo parece que escucha la razón, pero que no la percibe bien, como los criados que son demasiadamente prestos, que antes de percibir del todo lo que les mandan, corren a ponerlo por obra, y así después hierran lo que hacen. Los perros también, antes de considerar si el que entra es amigo, solamente haga ruido, luego ladran, de la misma manera la saña o enojo, por su calor y presteza natural percibiendo, aunque no lo que le mandan, acelera luego a la venganza, porque o la razón o la imaginación le representó que aquello es afrenta o menosprecio, y la ira o enojo, como cosa ya persuadida que conviene resistir a lo tal, altérase luego. Pero el deseo, solamente la razón o el sentido le diga, esto es suave, determinadamente va luego a gozarlo. De manera que la ira en alguna manera obedece a la razón, pero el deseo no, y por esto es más vergonzoso. El que es, pues, incontinente en la ira, en alguna manera se puede decir que es vencido de la razón, pero el otro es vencido del deseo y no de la razón. A más de esto, ser uno vencido de los apetitos naturales, más digno es de perdón, y pues lo es el ser vencido de los deseos que a todos son comunes y en cuanto son comunes, y la ira es cosa más natural, y también la terriblez de condición, que no los deseos excesivos, y en ninguna manera necesarios, como el que se excusase de haber puesto las manos en su padre, diciendo que también su padre las había puesto en su abuelo, y su abuelo en su bisabuelo, y así de allí arriba, y demostrando su hijo pequeñuelo, díjese, también éste cuando venga a ser varón las pondrá en mí, porque ya esto nos viene de linaje. Y otro, que arrastrándolo su hijo, cuando llegó a la puerta le mandó parar, diciendo que hasta allí no más había arrastrado al suyo.
Asimismo, más injustos son los que a traición hacen el agravio, pero el colérico o airado no es hombre que se para mucho a pensar traiciones, ni la misma ira no es cosa oculta, sino harto manifiesta. Pero el deseo es urdidor de traiciones, como dicen que lo es la diosa del amor, como dice Homero que es la correcta de la engañosa diosa de Chipre, en la cual hay tales engaños, que dicen muchas veces aún el entendimiento del prudente. De manera que, pues semejante incontinencia es más injusta que la de la ira, será más afrentosa, y será absolutamente incontinencia, y en alguna manera será vicio. También ninguno hace afrenta a otro movido de dolor, pero cualquiera que de airado hace alguna cosa, la hace movido de dolor. Mas el que hace afrenta, hácela gustando de hacerla. Pues sí, aquellas cosas son más injustas, con las cuales enojarnos es más justo. Será cierto la incontinencia en los deseos más injusta, porque en la ira no hay deleite. La incontinencia, pues, en los deseos, más afrentosa es que no la de la ira. Entendido pues y manifiesto está cómo la incontinencia y la continencia consisten en los deseos y deleites corporales, pero habemos de entender qué diferencia hay de ellos, porque como ya lo dijimos al principio, unos deleites hay humanos y naturales, así en su género como en su cantidad, y otros hay brutales, y también otros que proceden de falta de juicio y de algunas enfermedades. En el primer género, pues, de estos consisten la templanza y la disolución solamente, y por esto a las bestias ni las llamamos templadas ni disolutas, sino por modo de metáfora. Si acaso un género de animales difiere de otro en violencia, o en lujuria, o en el comer excesivamente, porque ni tienen elección ni discurso de razón, sino que son movidos por su naturaleza, como los hombres que están locos, de manera que la furia o ímpetu de las bestias menos es que el vicio. Pero es más de temer, porque en las fieras no está depravado lo mejor como en los hombres, sino que faltó en ellas y no lo hay. Compararlas pues con el hombre es de la misma manera que si uno comparase una cosa viva con otra que no tiene vida, y pregúntase cuál de ellas es peor. Porque la falta del que no tiene en sí principio menos grave siempre es que la del que lo tiene, y el entendimiento es el principio. Hacer pues tal comparación es como comparar la injusticia con el hombre injusto, porque cada uno de ellos en alguna manera es peor, pues un hombre malo hará muchos millares de males más que una fiera. Capítulo 7. Del continente y del incontinente, del constante y afeminado. Ya que ha mostrado cómo la verdadera continencia y la incontinencia consisten en los deleites corporales, compara ahora el continente con el constante y el incontinente con el afeminado, y muestra cómo el continente y el incontinente tienen por propia materia los deleites y las cosas suaves, el uno para no derribarse a ellas, no siendo honestas, y el otro para derribarse, pero el constante y el afeminado las contrarias, el uno para durar en sufrillas y el otro para dejarse luego caer en las resistillas. Ya pues, se ha tratado en lo pasado de los deleites del tacto y del gusto, y también de las molestias, asimismo de los deseos y abstinencias en qué consisten la disolución y la templanza. Acontece pues de tal manera uno estar dispuesto en ellas, que se han vencido de aquellas, en que los demás de los hombres suelen vencer, y acontece también vencer en aquellas, en que los más de los hombres son vencidos. De estos dos géneros de hombres, el que en los deleites hace lo primero es incontinente, y el que lo postrero, continente. Pero el que en los dolores y cosas pesadas de sufrir hace lo primero, es afeminado, y el que lo postrero, llámase constante. Entre estos dos contrarios están de por medio los hábitos de los más hombres, aunque suelen derribarse más a los peores. Pero por cuanto algunos de los deleites son necesariamente obligatorios y otros no, y otros hasta cierto término lo son, pero los excesos de ellos no, ni tampoco los defectos, y lo mismo es en los deseos y molestias, aquel que en las cosas deleitables busca los extremos o en cuanto son extremos, o de su propia voluntad y deliberación, y por causa de ellos mismos, y no por otro fin que de allí resulte, este tal es el disoluto. Porque de necesidad este tal no se ha de arrepentir de ellos, y por esto no tiene remedio, porque el que no se arrepiente no es capaz de remedio. Contrario de este es el que falta, y el que guarda el medio, este es el templado. De la misma manera el que rehúsa las molestias corporales no por flaqueza de ánimo, sino por elección determinada. Pero de los que lo hacen no por voluntad determinada, unos se dejan vencer del mismo deleite,
otros por huir la molestia que les da el mismo deseo, de manera que difieren estos los unos de los otros. Cualquiera, pues, juzgará ser peor el hacer las cosas feas o no deseándolas, o deseándolas tibiamente, que no deseándolas con afición muy encendida. Y peor es herir a uno no estando airado, que herirlo estando encendido en cólera, porque ¿qué haría este tal si estuviese movido del afecto? Y por esto es peor el disoluto que no el incontinente. De estos dos, pues, que habemos dicho, el primero tiene más muestra de afeminación de ánimo, pero el otro es disoluto. El continente, pues, es contrario del incontinente, y el constante del afeminado, porque la constancia consiste en el resistir y la continencia en el vencer, y el resistir es diferente del vencer, como el no ser vencido de alcanzar victoria. Y por esto, es mis despreciar la continencia que la constancia. Pero el que desmaya en las cosas en que los demás resisten y salen con ello, este tal es afeminado y delicado, porque no es otra cosa delicadez, sino afeminación de ánimo, como la del que por no sufrir la pesadumbre de levantar la capa, la deja ir arrastrando, y pareciendo en la delicadeza al enfermo, no le parece que es miserable, siendo tan semejante al que lo es. De la misma manera, pues, es la continencia e incontinencia, porque no es de maravillar que uno sea vencido de deleites o pesadumbres fuertes y excesivas. Antes es de perdonar y haber compasión de él, si resistiendo fue vencido, como aquel Filoctetes en la tragedia de Teodectes, mordido de la víbora, o como aquel Cerción en la tragedia Alope de Carcino, y de la misma manera de los que procuran detener la risa, de un golpe la despiden, como le aconteció a Genofanto. Pero es de maravillar cuando lo es en aquellas en que los más pueden resistir, y él no es obstante a resistir, no por la naturaleza de su género ni por enfermedad, como acontece a los reyes de los citas, ya que de linaje les viene afeminados, o como es la naturaleza de la mujer comparada con la del varón. Parece también disoluto el que es demasiado en el decir gracias y donaires, pero no es sino afeminado, porque el decir donaires es relajación de ánimo, pues es manera de descanso, y el que es demasiado en el decir donaires es uno de los que en holgarse siguen exceso. Hay, pues, una manera de incontinencia que es una desenfrenada temeridad, y otra que es flaqueza, porque unos, aunque hayan deliberado una cosa, no perseveran en lo que han deliberado, por la perturbación del ánimo, y otros, por no consultar bien lo que hacen, se dejan llevar donde los induce su perturbación, porque así como los que primeramente se mueven, no son después molestados de esta pasión, de la misma manera, los que se previenen con el sentido y miran las cosas primero y despiertan a sí mismos a su discurso de razón, no son vencidos de sus afectos, ora sean de deleites, ora de molestia. Pero los que más incontinentes son de desenfrenada incontinencia son los repentinos y los melancólicos, porque aquellos por su presteza y estotros por la fortaleza del afecto no escuchan razón por ser muy prontos en seguir sus imaginaciones. Capítulo 8. ¿En qué difieren el disoluto y el incontinente? Ya que ha declarado Aristóteles cómo el disoluto y el incontinente consisten en una misma manera de ejercicios y deleites, pero el uno por elección y el otro por perturbación, compara ahora estos dos géneros de afectos entre sí y muestra cuán más malo es ser un disoluto que ser un incontinente. Porque el disoluto yerra en los principios y está persuadido que no hay otro bien sino el vivir sensualmente, y que los que no gozan de aquello no saben qué cosa es vivir. Y como cuenta Macrobio de la disolución de Julia, hija del emperador Augusto, y por esto ni tiene arrepentimiento ni remedio, mientras no se desengañare. Pero el incontinente, como no se mueve por elección, sino por perturbación, pasada aquella reconócese y reprueba aquel hecho y lo aborrece, y tiene remedio con abstinencias, con evitar las ocasiones y no ir, como dicen, a ferias, do libre mal en ellas. Así compara Aristóteles a los incontinentes con los que tienen mal de corazón, que no les toma sino a tiempos, y a los disolutos con los hidrópicos o tísicos, que llevan el mal a la contina. El disoluto, pues, como habemos dicho, no es capaz de arrepentimiento, porque persevera en su deliberación, pero el incontinente en alguna manera lo es. Por esto no es así como arriba disputamos, sino que el incontinente es fácil de remediar y curar,
pero el disoluto no tiene remedio, porque el vicio de la disolución parece al mal de hidropesía y a la enfermedad que padecen los que se hacen tísicos, pero la incontinencia es semejante al mal de corazón, porque la disolución es mal que dura a la contina, pero la incontinencia a ciertos tiempos. Y absolutamente hablando, es diferente género de mal la incontinencia que no el vicio, porque el vicio no se conoce, pero la incontinencia conócese. Y de los incontinentes, mejores son los que sin consideración se mueven, que los que alcanzando razón no perseveran en ella, porque a estos menos perturbación los derribará, y no lo hacen sin consideración como los otros, porque el incontinente es semejante al que fácilmente y con poco vino se emborracha, o con menos que los que se emborrachan vulgarmente. Consta, pues, que la incontinencia no es, absolutamente hablando, vicio, sino en alguna manera por ventura, porque la incontinencia es fuera de elección, pero el vicio es por elección. Pero en cuanto a las obras, semejantes son, como dijo Demodoco, de los milesios. Los milesios no son necios, pero hacen lo mismo que los necios. También los incontinentes no son, cierto, injustos, pero hacen injusticias. Pero por cuanto el incontinente es de tal calidad que sigue los excesivos deleites sensuales, no por estar persuadido, sino fuera del uso de su razón, pero el disoluto está persuadido que es cosa que conviene seguirlos. Al incontinente puédesele fácilmente persuadir lo contrario, pero al disoluto no, porque la verdad conserva el principio, y el vicio lo destruye, y en los negocios es el principio aquello por lo cual se tratan, como en las matemáticas las proposiciones, porque ni en las matemáticas se demuestran los principios por razón, ni aquí tampoco, sino que la virtud, o natural o adquirida por costumbre, es la que enseña a sentir bien de los principios. El templado, pues, es el que es tal cual habemos dicho, y el contrario de él es el disoluto. Pero hay otro que, fuera de la recta razón, le turba el afecto, al cual le vence el afecto hasta tanto que no obre conforme a recta razón, pero no, le vence de tal manera que venga a persuadirse que conviene así, a rienda suelta, darse a deleites semejantes, y este tal es el incontinente, y es mejor que no el disoluto, ni es absolutamente malo porque se conserva en él lo mejor, que es el principio. Hay también otro contrario de este, que es el que resiste y no se deja vencer por el afecto, de lo cual se colige que el hábito de este tal es bueno y el del otro malo. Capítulo 9. ¿En qué se parecen y en qué difieren el continente y el terco o porfiado? Averiguado está que todo continente es constante, aunque difieren en el respecto y el continente y el constante. Pero porque hay personas que en lo que no va conforme a razón suelen ser tan porfiadas que antes les quitarán las vidas que les desarraiguen la persuasión, a los cuales solemos llamar tercos, o arrimados, o porfiados. Pone aquí Aristóteles la diferencia que hay entre el porfiado y el constante, que el constante está firme en lo que le persuadió la buena razón y el porfiado en lo que le dictó su imaginación. Y así, el constante sabe dar razón de su parecer, pero el porfiado no otra, sino porque sí y porque no. Y así, semejante vicio dice Aristóteles ser propio de hombres groseros, rudos y faltos de doctrina, y especialmente si con todas estas faltas están dispuestos en señorío, son intolerables, aunque quieren con su poder ejecutar sus imaginaciones y que sea lo que a ellos les parece, aunque dé voces contra ellos la razón. Lo cual vemos claramente en los desventurados que siguen la secta mahometana, que por nuestros pecados ha tanto ya que dura, que por su rudeza e ignorancia dan crédito firme a cosas más desvariadas que sueños de enfermos, y mueren por ellas, y las defienden con la defensión no humana, que es la buena razón, que con ésta no se pueden defender desvaríos y torpedades semejantes, sino con la defensión bestial, que es la de las armas, con que cualquier cosa mala puede defenderse. Es verdad, pues, que cualquiera que en cualquiera razón y en cualquiera deliberación persevera es continente, o el que en la buena, y diremos que es incontinente cualquiera que no persevera en cualquiera manera de deliberación y de razón, o el que persevera en falsa razón y no buena deliberación, como arriba lo dudamos, o diremos que, accidentalmente, el continente persevera en cualquiera manera de deliberación y de razón, pero cuanto a su propio parecer en la verdadera razón y buena elección y, por el contrario, el incontinente, porque si uno escoge o procura tal cosa por respecto de tal,
aquello por cuyo respecto la procura y la escoge, por sí mismo la procura y escoge, pero lo otro no, sino accidentariamente, porque aquello decimos absolutamente tal que es por sí mismo tal. De manera que puede acontecer que en cualquiera manera de aparecer el continente esté firme y el incontinente vacile, pero absolutamente se dice tal el que lo hace en el verdadero parecer. Hay pues algunos que perseveran firmemente en su propósito, y hay otros que vulgarmente los llaman arrimados a su propio parecer, o porfiados, como gentes que dificultosamente creen, ni fácilmente se pueden mudar de su propio parecer, los cuales parecen en algo al continente, de la misma manera que el pródigo al liberal, y el atrevido al que es osado, pero en muchas cosas son muy diferentes. Porque el continente no se derriba de su parecer por ningún afecto ni codicia, pues cuando conviene escuchará razón y se dejará persuadir, pero el arrimado no deja su parecer por razón ninguna, pero deseos admítenlos y muchos de ellos se dejan vencer de los deleites. Son pues arrimados o porfiados los que siguen su propio parecer, y los que son faltos de doctrina, y los hombres rústicos. Y los que siguen su propio parecer, hácenlo por deleite o por molestia, porque se huelgan mucho cuando salen con su intención, si ya después no vienen a desengañarse, y se entristecen si no sale en efecto lo que ellos porfían, como si fuese ordinación, de manera que estos tales más semejantes son al incontinente que no al continente. Otros hay que no perseveran en lo que deliberaron, y no por eso son incontinentes, como aquel Neoptólemo en la tragedia de Sófocles llamada Filoctetes. No perseveró en lo que había deliberado, y esto por deleite, pero por deleite honesto, y Ulises habíale persuadido a que mintiese. Porque no todos los que por deleite hacen alguna cosa son disolutos, ni malos, ni incontinentes, sino los que lo hacen por deleite deshonestos. Y pues, hay alguno de tal condición que se huelga menos de lo que conviene con las cosas corporales, y tal como éste no persevera en la razón, el continente será medio entre éste y el incontinente. Porque el incontinente no persevera en la razón por alguna cosa demasiada, y estotro por alguna cosa de defecto, pero el continente persevera y no muda de parecer por otra cosa, pues si la continencia cosa honesta y virtuosa es, de necesidad ambos a dos hábitos contrarios han de ser malos, como en realidad de verdad lo parecen ser, pero por cuanto el que consista en defecto en pocos hombres y raras veces se halla. Así como la templanza solamente parece contraria a la disolución, de la misma manera la continencia parece tener solamente por contraria a la incontinencia. Pero como muchas cosas se dicen tales, por alguna similitud, la continencia del templado también se dice continencia, porque así el continente como el templado se dicen ser tales por no hacer cosa alguna fuera de la buena razón, en lo que toca a los deleites corporales. Pero el continente hácelo teniendo malos deseos y el templado no teniéndolos, y el templado es de tal condición que no le da gusto el hacer las cosas fuera de razón, pero el continente halla deleite en ello, pero no se deja vencer. Son asimismo semejantes el disoluto y el incontinente, aunque son diversos, porque el uno y el otro siguen los deleites corporales, pero el disoluto sigue los persuadido que conviene seguirlos, mas el incontinente no persuadido. Capítulo 10. ¿Cómo no es posible que un mismo hombre sea juntamente prudente e incontinente? Llama el hombre prudentes a los que en lo que toca a las cosas de él, saben de tal manera regirse y granjear las cosas de sus intereses y pretensiones que les salgan como ellos desean. Pero esta más se ha de llamar astucia que prudencia, porque la verdadera prudencia es una de las virtudes, y ninguna virtud tiene compañía con los vicios, pero semejante sagacidad y astucia bien puede hallarse en gente falta de virtud, y esta es la prudencia de los prudentes y la sabiduría de los sabios, que Dios, por Isaías, capítulo 33, tiene amenazada que ha de destruir. Porque si prudencia quiere decir providencia en las cosas por venir, ¿cómo son prudentes los que en el proveer las cosas venideras echan mano de lo que de hora en hora y de punto en punto lo van dejando y no es dado cuando ya o es perdido o se va perdiendo y se descuidan y tienen en poco aquello que, so pena de ser peores que bestias, han de tener por cierto les ha de durar, sin tiempo y sin haber fin eternamente? Esto es, pues, lo que Aristóteles trata en este capítulo,
y prueba que ningún incontinente es prudente, coligiendo lo de las proposiciones ya arriba concedidas en la segunda manera de argumentar, de esta suerte: todo varón prudente es virtuoso, ningún incontinente es virtuoso, luego ningún incontinente es prudente. Pero no es posible que un mismo hombre sea juntamente prudente e incontinente, porque ya está demostrado que el que es prudente es juntamente virtuoso en las costumbres. Asimismo, no se dice a uno prudente solo por entender las cosas, sino también por ponerlas por obra. Pero el incontinente no pone por obra lo que entiende. Pero el que es pronto en entender las cosas bien puede ser incontinente, y por esto parece algunas veces que algunos son prudentes e incontinentes, porque la prontitud difiere de la prudencia de la manera que habemos dicho en las pasadas razones, y en la razón son semejantes, pero en la elección difieren, pero no difieren como el que sabe la cosa y el que la considera, porque en alguna manera entiende lo que hace y a qué fin, pero malo no es, porque su elección no es buena. De manera que será medio malo y no injusto, porque no hace mal sobrepensado, porque de los incontinentes uno no persevera en lo que deliberó, y el otro, que es el melancólico, ni aun se puso a deliberar en alguna manera. Parece, pues, el incontinente a una ciudad que determina bien las cosas que conviene, y tiene buenas leyes, pero de ninguna de ellas se sirve, como mordacemente dijo Anaxandrides: consulta a la ciudad lo que conviene, y de la ley ningún cuidado tiene. Pero el malo es semejante a la ciudad que se rige por leyes, pero malas e injustas. Consiste, pues, la incontinencia y la continencia en el exceso de los hábitos que entre los hombres se halla comúnmente, porque el continente persevera más, y el incontinente menos de lo que pueden perseverar los hombres comúnmente. De las especies, pues, que hay de incontinencia, más fácil es de curar la de los melancólicos que no la de los que deliberaron bien, pero no perseveran en ello, y más felices son de remediar los que son incontinentes de costumbre, que los que de su natural condición, porque más fácilmente se muda la costumbre que la naturaleza, porque la costumbre por eso es dificultosa de mudar, porque es semejante a la naturaleza, como dice Hebeno: la contemplación larga, amigo, digo, que dura, y con el uso confirmada, virtud ya de natura trae consigo. Ya pues, queda tratado qué cosa es la continencia y qué la incontinencia, qué la perseverancia y qué la afeminación, y cómo sean estos los unos con los otros. Capítulo 11. De las cosas que se dicen del deleite para probar que no es cosa buena. Como se ha mostrado consistir la continencia y la incontinencia, y también la templanza y disolución, en lo que toca a los deleites corporales, toma ocasión de aquí Aristóteles para tratar en los capítulos que restan de este libro del deleite, aunque en el último libro trata esta materia de propósito. Pone primero cómo toca al filósofo moral tratar del deleite. Después pone 3 diversos pareceres que había acerca del deleite, uno que decía que ningún deleite era bueno, y otro que algunos lo eran aunque no todos, y el tercero que dice que no ser el deleite el sumo bien, y pone las razones en que se fundaban los que decían que ningún deleite era bueno. Toca también al filósofo que trata la disciplina de la república tratar a sí mismo del deleite y pesadumbre, porque este es el artífice principal que considera el último fin, conforme a cuya consideración a cada cosa absolutamente, o buena o mala, la llamamos. A más de esto es forzado haber de tratar de ellos, porque habemos presupuesto que la virtud moral y el vicio consisten en pesadumbres y deleites. También el vulgo dice que la suma felicidad trae consigo deleite en compañía, y de aquí dicen que el bienaventurado se dijo en griego, Macarios, techerín, que significa regocijarse. Hay, pues, algunos que son de opinión que ningún deleite es bueno, sino por sí mismo ni accidentariamente, porque no es todo uno bien y deleite. Otros confiesan que hay algunos deleites buenos, pero que los más son malos. La tercera opinión de otros es que, aunque todos los deleites fuesen buenos, con todo eso no puede ser el deleite el sumo bien. Los que dicen, pues, que ningún deleite hay bueno, fúndanse en estas razones: que todo deleite es sensible generación encaminada a la natura, porque ninguna generación es del mismo género que el fin, como ningún edificar es edificio. A más de esto, el templado huye de los deleites. Terceramente, el prudente procura lo que no le dé pena y no lo que le sea suave. Asimismo, los deleites son estorbo de la prudencia, y cuanto mayor deleite dan, mayor impedimento son,
como el deleite de la carnal concupiscencia, en el cual el que está cebado no puede entender cosa ninguna. Tras de esto, no hay arte ninguna que enseñe el deleite, pero todas las cosas buenas son obras de arte. Finalmente, los niños y las bestias siguen el deleite. Los que dicen que no todos los deleites son buenos, estriban en estas, que hay algunos deleites vergonzosos y afrentosos, y otros perjudiciales, porque muchas cosas de las deleitables causan enfermedades. Pero los que dicen no ser el sumo bien del deleite, persuádanse por esta razón, que el deleite no es fin sino generación. Lo que del deleite, pues, se dice, casi es esto en suma. Capítulo 12, en el cual se responde y satisface a las sobredichas razones y se demuestra cómo el deleite es cosa buena. En este capítulo muestra Aristóteles cómo los de las opiniones sobredichas no arguían bien, no colegían sus conclusiones rectamente, porque no distinguían lo bueno como se debe distinguir y como él aquí lo distingue. Y el no saber bien distinguir las cosas es causa de muchos errores en el tratar de las ciencias. Pero que no se colija de aquellas razones que el deleite no es bueno ni que es el sumo bien, entenderlo hemos por esto. Primeramente, pues, lo bueno se dice en dos maneras, uno absolutamente bueno y otro bueno en respecto de alguno. Por el consiguiente, también la naturaleza y los hábitos, y por la misma razón, los movimientos y las generaciones se dirán de la misma manera. Y las que parecen malas serán absolutamente malas, y para algunos no lo serán. Antes, para aquel tal, les será dignas de escoger. Otras habrá que ni aun a éste le serán, sino por algún rato y poco espacio de tiempo, pero cosas absolutamente de desear no serán. Otras habrá que ni aun deleites no serán, sino que lo parecerán, como las que se hacen con pena por la conservación de la salud, como las de los enfermos. Asimismo, pues, hay dos maneras de bienes, unos que son ejercicios y otros que son hábitos. Los ejercicios que ni inducen al hábito natural accidentariamente son deleitosos. Es, pues, el ejercicio en los deseos propio del hábito de naturaleza que tiene algún defecto, pues sin pena ni deseo se hallan algunos deleites, como los ejercicios en el contemplar las cosas de que la naturaleza no tiene necesidad. La prueba se ve por esto, que no se huelgan los hombres con una misma manera de cosas suaves cuando se va perfeccionando su naturaleza y cuando ya está perfecta. Porque cuando está perfecta huélganse con lo que es de veras suave, pero cuando se hincha y se va perfeccionando, también se huelgan con las cosas contrarias. Porque muchos se agradan de lo agro y de lo amargo, y de lo cual ninguna cosa, ni natural ni absolutamente, es suave. Y por la misma razón, no lo serán los deleites de ellos, porque de la misma manera que sean entre sí las cosas suaves, sean también los deleites que proceden de ellas. A más de esto no se colige, de necesidad, que haya de haber otra cosa mejor que el deleite, como algunos dicen que es el fin mejor de la generación, porque ni los deleites son generaciones, ni todos son anejos o generación. Antes muchos de ellos son ejercicios y fin y se hallan, no en los que se hacen, sino en los que gozan, ni tampoco en todas es el fin diverso de ellas, sino en aquellas que inducen a la perfección de la naturaleza. Por esto no se dice bien que el deleite es sensible generación, sino que habemos de decir que es ejercicio del hábito que tenemos conforme a naturaleza, y en lugar de decir sensible, habemos de decir no impedido. Y porque el deleite es propiamente bueno, por eso parece ser generación, porque les parece que el ejercicio es generación, siendo cosa diferente. Pero el decir que son malos los deleites porque algunas cosas deleitosas son perjudiciales a la salud, es lo mismo que decir que algunas cosas provechosas para la salud son perjudiciales para la bolsa. De esta manera, pues, son malas las unas y las otras, pero no por eso son absolutamente malas, pues el estudiar también algunas veces es perjudicial para la salud. De manera que ni impide la prudencia, ni tampoco otro hábito ninguno, el deleite que procede de ella, sino de los deleites de cosas diferentes de aquellas, pues el deleite que da el estudiar y aprender, da mayor gana de estudiar y aprender. Asimismo, el decir que el deleite no es obra de arte ninguna es conforme a razón, porque ningún otro ejercicio tampoco es propio de ningún arte, sino de la facultad, aunque el arte de los que hacen olores y la de los cocineros parece que es arte de deleite. Y a aquello de decir que el templado huye de los deleites y que el prudente procura la vida libre de molestias y que los niños y las bestias procuran los deleites, de la misma manera se responde a todo, porque,
pues habemos dicho cómo todos los deleites en tal alguna manera son buenos y en alguna no lo son. Los niños y las bestias siguen los que en alguna manera no son buenos, y el prudente procura el carecer de la molestia de estos deleites que andan acompañados de deseos y pesadumbres, y son deleites corporales, porque tales son todos estos, y de los excesos de ellos, por los cuales es disoluto el disoluto. Y por esto el templado huye de deleites semejantes, pues tiene también el templado sus deleites. Capítulo 13, en que se disputa que hay algún deleite que es el sumo bien. En el capítulo 13 responde a los que decían que el deleite no podía ser el sumo bien, y prueba que de necesidad ha de haber algún deleite que sea el sumo bien, y si hay sumo bien y vida que lo alcance. Porque el sumo bien sumo contento dará, y si sumo contento, sumo deleite, cuál es el que gozan los bienaventurados viendo a Dios. Y así esta doctrina es conforme al Evangelio. Todo el hierro en esta materia, dice Aristóteles, y con mucha verdad, que nace de nuestra sensualidad, que en oír deleite luego nos abatimos al sentido y los deleites sensuales, como si aquellos solo fuesen deleite, y no lo fuesen más deleites y más ajenos de molestias los que a quien las ama dan las cosas del espíritu. Como lo vemos palpablemente en los que estudian y en los que se dan a la contemplación, que ni el daño de la salud del cuerpo, ni la pérdida de sus intereses es parte para apartarlos del contento que reciben con aquellos ejercicios. Y esto mismo quiso significar Homero en la fábula de las sirenas, que con su dulce canto atraían a los hombres así, y después se los comían, porque estas sirenas son las ciencias, que a los ingenios verdaderamente liberales de tal suerte emborrachan de dulzura, que les hacen permanecer toda la vida en su compañía y morir en ellas, que es el comérselos. De manera que bien hay deleites y muy grandes y muy aplacibles y muy químicos fuera de los del sentido. Pero todos abiertamente confiesan que la molestia es cosa mala y digna de aborrecer, porque algunas molestias son absolutamente malas y otras hay que lo son por ser en alguna manera impedimento, pues lo que es contrario a lo que es de aborrecer en cuanto es de aborrecer y malo, bueno será, de manera que, de necesidad, el deleite ha de ser bien alguno, porque la solución que Speusipo daba, diciendo que el deleite era contrario de la molestia, como lo es el mayor de lo menor, o de lo igual o desigual, no vale nada, porque ninguno dirá que el deleite es como una especie de lo malo. Y el haber algunos deleites malos no es bastante razón para negar que no hay algún deleite sumamente bueno, de la misma manera que el haber algunas ciencias malas no es bastante argumento para concluir que no hay ninguna buena. Antes, por ventura de necesidad, se coligirá que, pues en cada hábito hay sus propios deleites, que tal hábito no le hace ningún estorbo, ora sea la felicidad ejercicio de todos los deleites, ora de alguno de ellos no impedido, este tal será el más digno de escoger, y esto tal es deleite. De manera que algún deleite habrá sumamente bueno, aunque digamos ser así, que haya muchos deleites absolutamente malos, y por esto todos tienen por cierto que la vida del dichoso es vida, muy suave, y con razón encierran el deleite y lo comprenden en la felicidad, porque ningún ejercicio impedido es perfecto, y la felicidad es una de las cosas perfectas. Por esto el dichoso tiene necesidad de los bienes corporales y de los externos, y también de la prosperidad de la fortuna, porque estas cosas no le impidan. Porque los que dicen que el que está puesto en tormentos o le suceden muy grandes desventuras es dichoso, si bueno es, ora lo digan voluntaria, ora forzosamente, no saben lo que dicen, pero porque se añade la fortuna les parece a algunos, que felicidad y buenaventura es toda una misma cosa, no siéndolo, porque la buenaventura o buena dicha, si demasiada, es estorbo para la felicidad, y que por ventura ya no es justo llamarla buena dicha, porque la definición de la buena dicha va dirigida a la felicidad, y el ver que todos, así bestias como hombres, procuran el deleite, es alguna manera de argumento para entender que el sumo bien es deleite. Porque la fama puesta y celebrada por muchos pueblos en jamás perece, ni de memorias de hombres es borrada, pero porque ni una misma naturaleza, ni un mismo hábito les es a todos el mejor, ni les parece que de aquí procede, que aunque todos procuran el deleite, no todos procuran una misma manera de deleite. Aunque por ventura procuran todos, no la que piensan, ni las que sabrían nombrar, sino todos una misma, porque todas las cosas tienen en sí un rastro de divinidad, sino que se han alzado con este nombre los deleites sensuales,
porque encontramos con ellos muchas veces y participamos todos de ellos. Pues como de solos estos deleites se tiene vulgarmente noticia, por eso les parece a los hombres vulgarmente que solo aquellos son deleites, pero es cosa muy clara y manifiesta, que si el deleite no fuese cosa buena y también el ejercicio, que el que es bienaventurado no vivirá vida suave, porque ¿para qué habría menester este tal al deleite si no fuese cosa buena? Y aún acontecería que el bienaventurado viviese vida llena de molestias, pues la molestia ni es buena ni mala, pues tampoco lo es el deleite, y si esto es así, ¿por qué huye de las pesadumbres? Ni aun la vida del bueno sería suave y deleitosa, si no lo fuesen también sus ejercicios. Capítulo 14. De los deleites corporales. Ha mostrado ser el sumo bien cosa en extremo deleitosa, y que por esto se puede decir que el deleite es el sumo bien, aunque hay algunos deleites sensuales malos. Por esta ocasión trata en este último capítulo de los deleites sensuales y declara una muy saludable filosofía, en que muestra de dónde procede que los deleites sensuales siendo malos así emborrachan, y muestra que este mal procede de una falsa apariencia de bien que traen consigo, con que engañan a los mozos mal experimentados y que todo lo que reluce, como dicen, les parece oro, y también a los hombres melancólicos por su mal hábito de cuerpo, el cual piensan podrán remediar con los deleites corporales. Los que dicen pues que hay algunos deleites dignos de escoger en gran manera, como son los honestos, pero no los corporales y los que sigue el hombre disoluto, tienen obligación de tratar de los deleites corporales, porque pues son malas las molestias contrarias de los deleites corporales, porque a lo malo lo bueno le ha de ser contrario. O diremos de esta manera que los deleites corporales necesarios son buenos, pues todo lo que es malo es bueno, o hasta cuánta tasa diremos que son buenos. Porque cuando ni en los hábitos ni en los movimientos hay exceso en lo bueno, tampoco lo hay en el deleite de ellos, pero cuando en aquellos lo hay, también lo hay en su deleite, pues en los bienes corporales hay exceso, y el ser uno malo procede de procurar demasiada y excesivamente los bienes corporales, y no por procurar las cosas necesarias, porque todos en alguna manera se alegran con el comer, y con el beber, y con los deleites de la carne, pero alégranse no como conviene. Pero en la pesadumbre es al contrario, porque no solo huye de la excesiva pesadumbre, pero generalmente de toda pesadumbre, porque la pesadumbre no es contraria del exceso, sino del que procura el exceso. Pero por cuanto, no solamente conviene decir la verdad, pero también declarar la causa de la mentira, porque esto importa mucho para generar crédito, pues cuando parece conforme a razón aquello, por donde lo que no es verdad parece serlo, es causa que a lo que es verdad se le dé más firme crédito. Es bien que digamos qué es la causa por donde los deleites corporales parecen más dignos de escoger. Primeramente, pues, procuran los hombres el excesivo deleite y señaladamente el corporal, por excluir la pesadumbre y los extremos de ella, tomando al deleite como por medicina para contra ellos. Son pues estas unas pesadas medicinas y procúranlas por parecerles al contrario de esto. Y por estas dos causas el deleite parece ser cosa no buena, como habemos dicho, porque algunos de ellos son ejercicios de mala naturaleza, que ya desde su nacimiento salió tal, como la de la bestia, o por costumbre, como los ejercicios de los hombres viciosos, y otros porque son medicinas de cosa falta, y el tener ya en ser una cosa es mejor que no el hacerse, y otras suceden a las cosas ya perfectas, de manera que accidentariamente son aquellos buenos. Asimismo, como tales deleites, por ser terribles y sujetos a molestias, no los procuran sino los que no pueden gozar de otros, de manera que ellos mismos se procuran a sí mismos maneras para tener sed de ellos, lo cual, cuando sin perjuicio se hace, no es de reprender, pero cuando con perjuicio es malo, porque no tienen otras cosas con que pueden deleitarse, y el no tenerlas les es a muchos pesadumbre por su naturaleza. Porque como nos persuaden las razones de los filósofos naturales, siempre el animal padece, y dicen que el ver y el oír es cosa de pesadumbre, sino que no nos lo parece, según ellos dicen, porque estamos ya a ello habituados. De la misma manera los hombres en la mocedad, por la merecida del cuerpo, tienen la misma disposición que los borrachos, y la misma juventud, de suyo, es cosa deleitosa. Pero los que son naturalmente melancólicos tienen siempre necesidad de medicina, porque el cuerpo de estos tales, por su complexión, siempre está consumiendo, y tienen siempre fuerte el apetito y el deleite, ora sea contrario, ora cualquiera, si es excesivo,
despide la tristeza, y por esto los hombres se hacen malos y disolutos. Pero los deleites que no son anexos a molestia no tienen exceso. Estos tales proceden de las cosas que, naturalmente y no accidentariamente, son suaves. Llamo accidentariamente suaves las que curan, porque de acaecer que el que sufre a la cosa medicinal que obra algo se cure, de aquí procede que parezca cosa suave. Pero las cosas naturalmente suaves son aquellas que hacen el ejercicio de tal naturaleza. Aunque una misma cosa no siempre no es dulce y aplacible, por no ser sencilla nuestra naturaleza, sino haber en ella cosas diversas, de donde procede ser nosotros corruptibles. De manera que si la una de nosotros hace algo, a la otra naturaleza le viene cuesta arriba, pero cuando a ambas igualmente cuadra, ni parece cosa placible la que se hace, ni pesada. Pues si la naturaleza de alguna cosa fuese sencilla, siempre una misma acción le sería muy suave y aplacible. Por esto Dios siempre goza de un mismo y sencillo deleite, porque no solamente el deleite es ejercicio de movimiento, pero aún también de quietud, y aún más consiste en deleite en quietud del movimiento. Pero la mudanza de todas las cosas, como dice el poeta, es una cosa muy aplacible, por cierta imperfección y falta de natura, porque así como el hombre malo es fácil de mudar de un parecer a otro, así también es mala naturaleza aquella que tiene necesidad de trastocarse, porque ni es sencilla ni moderada en su bondad. Dicho pues, habemos de la continencia y de la incontinencia, asimismo del deleite y pesadumbre, qué cosa es cada una de ellas y cómo algunas cosas de estas son buenas y otras malas. Resta pues, ahora, tratar de la amistad.